Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta linda y hermosa manualidad de yeso. Como siempre, ya saben, de yeso. Amo el yeso, estoy loca por el yeso. Así que, pues bueno, que vienen siendo estos hermosos corazones que se los he visto a algunas de mis compañeras en sus videos, que no son de yeso. Yo creo que son de madera, pero yo los quise hacer de yeso. Y vienen siendo estos con este mismo molde que... obviamente, no sé si se acuerden, lo compartí en una de mis fotos de Instagram. Venía este moldecito, venía en un pastel que me regalaron el día de San Valentín y yo los aguardé. No pensé que los fuera a ocupar tan pronto, pero pues aquí está. Con este mismo molde vamos a hacer este hermoso adorno de yeso. También vamos a hacer esta otra figura que viene siendo ya para la pared. También se me hacía muy bonita, así que comenzamos para que no se haga largo este video. Voy a comenzar pesando el yeso y el agua, ya que me lo han pedido bastante, que quieren que les dé medidas exactas, pero la verdad yo siento que esto no depende tanto de medidas, porque no todas las figuras son iguales de gruesas ni de tamaños. Pero bueno, recuerda que en sí la mezcla tiene que estar espesa. Ahora sí comenzamos poniendo el agua y el yeso poco a poco y mezclamos de esta manera hasta lograr una mezcla espesa. Y vaciamos de esta manera dando ligeros golpes para que salgan todas las burbujas hacia arriba de esta manera y dejamos secar. Una vez ya secas, sacamos del molde y con la ayuda de un tornillo le hacemos un agujero así. Y le quitamos el exceso de yeso que tiene a los lados de esta manera. Recuerda que para nuestra primera manualidad ocupamos 3 corazones, así que obviamente el primero llevará 2 agujeros, uno arriba y otro abajo, y el segundo también llevará 2 agujeros, y el de mero abajo solo llevará uno. También los puedes agujerar con una navaja de estas, así. Igual te puedes ayudar con una regla para que los agujeros te queden derechos y no como a mí, que me quedaron un poquito chuecos, pero bueno. Recuerda que yo solo te doy ideas y tú las puedes mejorar. El chiste es que nos tienen que quedar así, de esta manera, para después pintarlos a tu gusto. Yo los pintaré blanco con rojo para que resalten más las letras de los corazones. Aquí se pueden fijar, este corazón no agarró la pintura porque se hizo con el yeso que dije que no era yeso, no sé qué fue lo que me vendieron. Tardó mucho para secarse y como que se ve diferente aquí, no se ve igual que el yeso. Si se fijan, no deja nada de residuo el yeso. Como pueden ver, deja como un polvito blanco, y este otro no deja nada. Es que este no es yeso, no sé qué fue lo que me vendieron. Al fin y al cabo sí se hizo la figura, pero cuando lo desmoldé se descarapeló, se quedó parte de la figura en el molde. Aquí al echarle la pintura igual no agarró, pero esto no me preocupa porque de igual manera lo vamos a pintar color rojo, así que vamos a ver qué tal queda. Aquí como ya se secaron, los voy a voltear poco abajo para echarles pintura, porque pues igual quiero que aquí no quede polvo, que quiero que queden limpios, porque unos van a ser para servilleteros y otros van a ser para otras cosas que ahorita van a ver.
y las dejamos secar para después continuar con nuestra manualidad. Una vez que ya pintamos todos nuestros corazones de blanco, ahora vamos a pintar todos nuestros corazoncitos de rojo junto a las letras, de esta manera. El segundo corazón le vamos a borrar todas las letras menos un palo de la letra A para convertirla en letra T con la ayuda de nuestra navaja, de esta manera. Para después pintarlo de esta manera. Al tercer corazón le vamos a borrar la letra R de la misma manera con la ayuda de una navaja y lo vamos a pintar así. Una vez que ya pintamos nuestros corazones, vamos a poner barniz en spray y dejamos secar. Ya que se secaron, ahora vamos a poner de esta hilaza o lazo, como tú le llames, de esta manera. Y listo, este es mi resultado. Para la figura que va en la pared solo pusimos alambre de este, más o menos son como 3 o 4 centímetros. Le doblamos las puntas de esta manera. Y lo ponemos así antes de que seque la figura. Y listo. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos sus comentarios. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Sobre todo, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, si activas la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y seas el primero en ver mis videos y no te pierdas ninguno de ellos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.